Muchas personas se preguntarán cuál es la diferencia entre un delfín y un tiburón. La diferencia radical entre un delfín y un tiburón es que el delfín es un mamífero y el tiburón es un pez, por decirlo de manera sencilla. Cuando hablamos de que tiene una caja torácica, ese es el esqueleto de una vaca. La caja torácica alberga dentro de los pulmones y esto es característico de los mamíferos. Ahora, la diferencia entre los delfines y los tiburones no se queda hasta ahí. La metáfora es la siguiente. Cuando nosotros hacemos cosas como agricultura orgánica en las ciudades, agricultura urbana, nosotros estamos un poco haciendo lo que el delfín hizo hace millones de años, regresar al agua. Es decir, el delfín no es simplemente un pez como el tiburón que se mantuvo en el agua por millones de años hasta llegar a nuestros días, sino que en algún momento estuvo en tierra firme, se volvió un mamífero y pasados millones de años regresó de nuevo al agua, manteniéndose un mamífero. Entonces, cuando nosotros hacemos agricultura orgánica es un poco urbana, es un poco lo mismo, es un efecto similar. Es decir, dentro de las ciudades, habiendo desarrollado cultura, comercio, todo lo que implica cultura humana, de pronto nos volvemos a la agricultura dentro de las ciudades. Eso es un poco como el delfín que regresa al agua. Es un cambio así de dramático y de radical el que necesitamos cuando hacemos agricultura urbana y buscamos producir algunos de los alimentos que consumimos en la ciudad. Cuando se trata de producir cosas que no tengan que ver con el intelecto, sino con el sustento básico de las personas, es decir, de producir alimentos, las ciudades podríamos casi decir que no producen nada y todo lo consumen, ¿no? Es decir, es muy rara la ciudad en el planeta en donde se produzcan los alimentos que la población de la ciudad consume. Esto es un problema porque lo que origina es precisamente lo que se conoce como huella ecológica, es decir, todos aquellos materiales de los que depende la zona urbana del exterior para su consumo al interior de las ciudades. Entonces, si queremos reducir la huella ecológica de las ciudades, una de las cosas que tenemos que hacer es precisamente producir algunos de los alimentos, no necesariamente todos, porque parte de producir alimentos tiene que ver con producir también materia orgánica que viene de animales grandes, y eso no se puede dar necesariamente en las ciudades. Entonces, parte de reducir la huella ecológica tiene que ver con producir algunos alimentos en las ciudades, ¿no? Eso es lo que explica el surgimiento desde hace algunos años, sobre todo la última década o década y media, de la agricultura urbana. La agricultura urbana, como su nombre lo indica, es aquella agricultura que se hace al interior de las ciudades en zonas urbanas o periurbanas. Esta es una granja demostrativa en la que se ve como ya desde niños se les está empezando a fomentar algunos de los valores que se han estado perdiendo durante muchos años en torno a cómo hacer que la tierra produzca, ¿no? Cómo producir no solo alimentos, sino semillas, cómo cuidar la fertilidad de la tierra, cómo cuidar el agua, cómo reciclarla, cómo interactúan los elementos con el ambiente para producir alimentos a través de la intervención del ser humano, el ciclo del fósforo, del potasio. Todas esas son cosas que antes existía una cultura, la agricultura, y que se ha perdido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de agricultura urbana o en general, estamos hablando de regresar o de entender un poco de nuevo más qué es lo que significa hacer que las plantas y los animales nos den el sustento, ¿no? Esto tiene que ver con la metáfora que había explicado yo del delfín, ¿no? Un poco el empezar a ruralizar las zonas urbanas y no tanto seguir urbanizando las zonas rurales, ¿no? La metáfora del delfín lo que nos ayuda es explicar
cómo el ser urbano, la persona, el ciudadano de la ciudad, de pronto empieza a adquirir hábitos, costumbres y valores del campo, de las zonas rurales, y las empieza a incorporar como parte de toda su cultura citadina a través de la agricultura urbana, ¿no? Entonces, en cierta forma es como un delfín que regresa al agua, ¿no? Es como el ciudadano que regresa al campo, nada más que en lugar de regresar al campo físicamente, hace que el campo vaya hacia él en la ciudad, ¿no?